estudia el contexto de valores y creencias en el que se ha desarrollado la venganza en Occidente, para intentar comprenderla en profundidad y superarla. Se parte de la premisa de que la naturaleza humana es esencialmente intencionalidad, que se desenvuelve en un contexto histórico-social. Por tanto, la violencia y la venganza no forman parte de nuestra naturaleza ni de nuestra herencia como seres que surgimos de un entorno salvaje. Reconocemos en nuestra historia el desarrollo de la venganza, pero no asumimos eso como un proceso mecánico natural sin otra alternativa. El proceso histórico se ha desarrollado de una forma, pero no es sostenible que este proceso sea determinado por su herencia natural. Asumir esto sería asumir el determinismo y negar la diversidad de respuestas ante una misma situación. Por otra parte, no está confirmado que en los 3 millones de años de evolución humana la violencia haya sido perpetua. No está confirmado que no hayan podido desarrollarse culturas pacíficas. De hecho, una línea de prehistoriadores defiende que cuando conseguimos aprender a producir el fuego, se estableció un periodo desde el 150.000 hasta el 8.000 antes de nuestra era que llaman periodo pacífico. La venganza es un mecanismo psicológico y social integrado en la forma de vida de una cultura, la cultura occidental. Es uno de los pilares de nuestra cultura y es el mecanismo habitual de resolución de los conflictos. La venganza se institucionalizó como justicia y en parte está domesticada detrás de los mecanismos judiciales. En otras culturas, como las africanas o las asiáticas, existe la venganza, pero convive con otras formas sociales y otras respuestas para resolver conflictos. La venganza no está en la esencia de su cultura. Así queda evidente que hubo otras líneas históricas diferentes hacia otros sistemas de creencias y otras respuestas sociales. Esto nos pone en situación de intentar comprender la venganza estudiando el contexto histórico y social en el que nace, se alimenta y se fortalece por miles de años. Hace 10.000 años, las sociedades pasaron de una forma de vida nómada a otra sedentaria. En este momento se estableció un nuevo sustrato de creencias y un nuevo sistema de relación. Esto no fue uniforme en todo el planeta, sino que en cada área los fundamentos, o sea, las creencias y los valores, fueron diferentes. En Occidente esto ocurrió en el área llamada creciente fértil, en la que luego derivan las primeras civilizaciones que son la base de nuestra cultura, Mesopotamia y Egipto. Ahí se establece un sustrato de creencias y una escala de valores que en los aspectos fundamentales continúa hasta hoy. Son varios los fundamentos que se establecieron en ese momento. Por un lado, la creencia acerca de la muerte. Se cree que la muerte es el final y la inmortalidad es solo para héroes o dioses, o, en última instancia, depende de la misericordia divina. Por otro lado, el valor del ser humano depende de sus posesiones materiales y de su lugar en la jerarquía social. Ambas creencias están vigentes hoy en día y se aprecian con claridad en nuestras formas de relación. Otro de los aspectos fundamentales de Occidente es el monoteísmo, que ha traído intolerancia e inflexibilidad hacia lo diverso. Además está el sentimiento de culpa, envenenando y minimizando el alma humana. Y el gran motor de nuestra cultura, la competitividad, que a veces se ha llamado honor, orgullo, imagen de sí o cultura del éxito. Además, la competitividad se realimentó en el gran impulso hacia el desarrollo material en el que se confiaba para la victoria y el éxito. Todo esto ha configurado una cultura de la hipocresía, del cinismo, vacía de valores espirituales,
Así se comprende que la venganza sea una respuesta en este contexto en el que priman los valores materiales, la desconfianza y la superficialidad. ¿Y cómo funciona la venganza? El punto de partida es la creencia que afirma que producir a quien me hizo daño un sufrimiento semejante al que él me causó compensa y resuelve la situación. Así, el mecanismo de la venganza parte de una peraltación de la injusticia o la traición cometida por el agresor, afirmando nuestro dolor, nuestra indefensión y exigiendo que el culpable pague o sufra por lo que hizo. La mirada se fija en su maldad y su traición, a la vez que en nuestra lealtad, indefensión, sufrimiento y daño recibido. Aquí, el mecanismo de culpabilizar tiene libertad total. Pero en la base de esto también está la mirada social, porque alguien que ha sufrido una injusticia ha sido dañado en su orgullo, en su honor, en su imagen de éxito. Eso no se puede consentir. Se precisa una compensación. Pero, ¿realmente la venganza resuelve la frustración o el sufrimiento que siente la víctima? ¿Verdaderamente se siente bien y reconfortado alguien que se ha vengado directamente o a través de la justicia? Verdaderamente no funciona la venganza para recuperar el bienestar, sino superficialmente. En realidad, lo que ocurre en primer lugar cuando se ejecuta la venganza es una catarsis de una tensión acumulada por la injusticia. Lo que sucede en segundo lugar es que crece el nihilismo, la sensación de vacío y sin sentido en el fondo del alma humana. Por eso decimos que la venganza fracasa en su objetivo de compensar y de restablecer el bienestar. La clave para comprender la raíz del sistema de venganza es comparar las creencias y los valores de las personas vengativas con quienes en situaciones similares evitaron la venganza. ¿Por qué unos se vengaron y otros no se vengaron? Observamos que quienes tienen unos valores y unas creencias materialistas, superficiales, quienes son muy competitivos o ambiciosos, son más vengativos. Aquellos que tienen valores humanos, una mayor bondad o un sentimiento espiritual de la vida, no se dejan arrastrar por el afán de venganza o se resisten a ejecutar la venganza. Estos no son valores absolutos, pero sí tendencias muy claras. Por esto es que podemos afirmar que solo una búsqueda de valores espirituales y una comprensión de que la venganza no resuelve nada puede liberarnos de una línea histórica que tanto daño nos ha hecho y aún nos hace. No olvidamos que hay conflictos en Occidente alimentados por la venganza, pero también en nuestras relaciones personales está la venganza muy activa. Observemos cómo nuestros problemas de relación en el trabajo, en los vecindarios, en las familias, tienen este componente de venganza muy activo. En fin, en este libro se anima hacia la reconciliación y hacia el despertar de la no violencia y de valores y creencias espirituales que nos liberen de la venganza y nos acerquen a la paz interna y a una mirada trascendente de la vida.